Voy a leer el versículo 8 de nuevo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. El libro de Daniel se escribe 6 siglos antes del nacimiento de Jesús. ¿Cuántos siglos antes de que nazca Jesús? 6 siglos, 600 años aproximadamente. Y narra la situación del pueblo hebreo después de que Nabucodonosor, a ver, repite conmigo, Nabucodonosor. Algunos no lo dicen bien, igual me pasa a mí que no lo decía bien. Nabucodonosor. Este rey fue un gran rey de esos tiempos. Este rey invadió Jerusalén y Babilonia, que era su reinado de Babilonia, se extendió hasta allá. Aquí vamos a ver un mapa donde se ve este reino. Ahí lo tenemos. ¿Usted conoce ahí? ¿Ha ido a estos lugares? El mar Mediterráneo, creo que por ahí ya algunos ya fueron. El mar Mediterráneo, y allí se ve en la orilla, no sé si alcanza a ver lo que sería Jerusalén. ¿Sí ve Jerusalén? ¿No se alcanza a ver ahí en la pantalla? Ahí está Jerusalén. Y vea usted dónde está Babilonia. Babilonia está en el otro extremo. Babilonia está en el otro extremo. Más o menos está en línea recta unos 600 kilómetros, pero no hay líneas rectas en realidad, ¿verdad? Tienes que ir checando los montes y los desiertos, y entonces hay caminos, y esos caminos eran hasta de 1200 kilómetros. En esas épocas no era tomar un avión y llego al otro lado, sino era grandes caravanas. Entonces esta Babilonia es a donde Nabucodonosor tenía su corte real, y cuando invade Jerusalén atrae a unos que son escogidos para que formen parte de su cortejo de sabios. Los quiere educar en la sabiduría de Babilonia. Entonces quiero que veas, Babilonia era una gran ciudad. También tenemos un croquis de cómo sería Babilonia. Es una gran ciudad para aquellas épocas. Es impresionante la grandeza de esta ciudad, aproximadamente 500,000 habitantes en 8 kilómetros cuadrados, rodeada de muros grandes, extensos, torres cada 50 metros. Y también se habla, no sé si ha escuchado usted hablar de los jardines colgantes de Babilonia. No se sabe bien a bien cómo eran, pero quedan registros que describen el esplendor de esta gran ciudad. Y mientras estaba pasando esto en la gran Babilonia, y se había ido para allá a un grupo de gente exiliada, no todos, algunos se quedaron, sobre todo los pobres se quedaron. Era la costumbre dejar a los pobres y los nobles llevarlos exiliados. De esos nobles que llegaban exiliados, a unos muchachos. ¿Cuántos muchachos se escogieron? 4. A ver si te acordaste. ¿Cuáles son sus nombres? Daniel, Mesac, Abednego, Sadrac, Mesac y Abednego. Mientras en Jerusalén, después de varias dificultades de control, Nabucodonosor decide incendiarla, Jerusalén, y desbastarla. No quedó piedra sobre piedra. Aquí vemos la imagen de cómo mientras Jerusalén quedaba totalmente destruida. ¿Por qué fue esto? ¿Qué vemos en la Biblia? ¿Qué describe? Había enviado Dios profetas al pueblo de Jerusalén, al pueblo judío, y les había estado señalando que iba a llegar juicio en ellos, porque no habían decidido seguir el plan de Dios sobre sus vidas. Entonces imaginemos a Daniel, y es lo que vamos a estar leyendo por algunas semanas de Daniel.
Imaginemos a Daniel. Es un muchacho que se estima entre 16 a 20 años, separado de su familia. Su papá, sus hermanos, probablemente muertos en batalla, ya que eran de los nobles, han de haber salido a pelear y han de haber muerto. Su mamá y hermanas no se menciona, seguramente también quedaron muertas. Había sido tomado por soldados y había sido llevado buscando que no se escapara. Seguramente en un comienzo le pusieron esposas, cadenas, y se lo llevaron a vivir al palacio real. Este Daniel había sido escogido, dice Daniel 1:3, del linaje real de los príncipes. Versículo 4, un muchacho que no tenía tacha alguna, es decir, habían investigado bien cómo se comportaba y además habían investigado cómo estaba enseñado en las ciencias hebreas, a ver si era idóneo, con buen entendimiento, para formar parte de esa clase especial de jóvenes que iban a ser dentro estudiantes de la Universidad Babilónica. La Universidad Babilónica está considerada como las grandes universidades de aquel entonces. ¿Tú te acuerdas de los Reyes Magos? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí sabes quiénes son los Reyes Magos, ¿verdad? Eso es después, ya cuando llega Jesucristo. Pero más que magos, la interpretación que los estudiosos dan es que eran sabios del oriente. ¿De qué oriente? De esas regiones de Babilonia. Así es que esa universidad duró por muchos años, la universidad de los sabios, consejeros, que los reyes utilizaban para sí saber cómo estaban las cuestiones astronómicas, los astros, pero sobre todo qué era lo que más se podía estudiar para la agricultura, para saber del clima, para saber de las cuestiones de administración de reinos. Tenían que ser muy sabios. Y dice que les enseñaban, fíjate el versículo 4, ¿qué les enseñaban? Letras y la lengua de los caldeos. Así es que tenían que saber los idiomas caldeos y además los libros que se estudiaban en esa universidad. Yo creo que Daniel no estaba muy contento. Seguramente estaría abrumado, entristecido, porque no tenía familia, su cultura había sido destruida. Yo creo que estaba en un estado de shock ante los cambios que estaba viviendo. Se abría un nuevo mundo para él, un mundo diferente, ya no había el cariño de su papá ni de su mamá, una cultura diferente, un lenguaje diferente, valores diferentes y sobre todo dioses diferentes a los que él había conocido. Y la intención de Nabucodonosor, ¿cuál era? Que estos muchachos se apropiaran de la cultura babilónica y se apropiaran de la religión babilónica. Así es que Daniel, yo creo que si te pones a pensar, estaba en un estado de derrota. Debería haber estado en un estado de derrota. No estaba pasándola muy bien. Y yo no sé si tú has sentido un sentimiento de desolación, un sentimiento de tristeza profundo, un sentimiento de pérdida. Yo creo que aquellos que hemos pasado por pérdida sabemos lo que es el sentido de pérdida. Y Daniel definitivamente tenía ese sentido de pérdida, de derrota, de no saber lo que sería su futuro. No había nada seguro en él, todo había cambiado. Así es que había sobre su vida una apuesta. ¿Qué pasaría con él? ¿Quién vencería? Nabucodonosor lo había traído para hacerlo uno más dentro de su rango de influencia. Un hombre que crecería y que seguramente sería influenciado por la religión babilónica. ¿Quién vencería? ¿Vencería la religión babilónica, la influencia de la cultura babilónica, o vencería la influencia del Dios Altísimo, el que él había conocido, el que él conocía? ¿Quién vencerá en la vida de Daniel? Quiero que te pongas a pensar en esto, ante la devastación que había vivido, ante la situación triste en la que vivía. ¿Quién vencerá? Así también nosotros podemos preguntarnos ante las situaciones devastadoras que vivimos, ¿quién vencerá? ¿Vencerá la cultura dominante?
¿Vencerá mi desasosiego y la ruta que el mundo me ofrece? ¿O vencerá Dios y su propósito para mí? ¿Quién vencerá en tu vida? ¿Cómo terminarás esta vida? ¿Como un vencedor o como un vencido por este mundo? ¿Te acuerdas Jesucristo señalaba quién fue el vencedor? El príncipe del mundo, dice, ha sido vencido. El príncipe del mundo ha sido vencido. Y fíjate lo que dice Daniel, el último versículo de Daniel, Daniel 12:13, los últimos versículos. Aquí dice, y te lo voy a decir, quién terminó venciendo. ¿Quién terminó venciendo? ¿Cómo terminó la vida de Daniel? Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Cuándo? Al fin de los días. A ver, te lo voy a volver a leer. Le está diciendo en visión Dios a él, y tú irás hasta el fin. ¿Y qué? Y reposarás, es decir, dormirás el sueño de los justos, el morir, y te levantarás, resucitarás. ¿Para qué? Para recibir la herencia, para que termine el término eterno de los días. ¿Qué le está diciendo Dios? Tú venciste y tienes derecho al reino eterno. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Te acuerdas en Apocalipsis está diciendo una y otra vez, y al que venciere yo le daré la corona de la vida? ¿Quién vencerá en tu vida? ¿La ruta de la derrota y el ponerse de rodillas ante el reino de este mundo? ¿O vencerá la propuesta de Dios sobre tu vida y no ponerte de rodillas ante lo que este mundo te ofrece? ¿Quién termina venciendo? Así es que Daniel fue un vencedor. Como de lo malo, de la situación más triste que hay en la vida, que puede haber, que son las pérdidas, y él perdió todo, como de lo que se ve como pérdida se puede sacar la victoria. Y mira, Daniel lo hizo. Y yo creo que tú también lo puedes hacer. La importancia de Daniel en la Biblia es muy grande. Al igual que José estuvo al lado del faraón. José, ¿te acuerdas de José el soñador? Esto está en Génesis. En el libro de Génesis hay un José. ¿Y él estuvo al lado de quién? De Faraón, hasta arriba. Daniel también, de ser alguien que había fracasado enormemente o venía de ese pueblo del fracaso, es alguien que Dios lo pone al lado de Nabucodonosor. Igual que Daniel interpretaba sueños. Y si hay dos personas en la Biblia, solo dos personas en la Biblia, que son héroes de la fe y que no se habla de que tuvieran algún pecado, estos son José y Daniel. Seguramente tendrían pecados, pero la Biblia no los pone, no los ubica, son los dos. Bueno, ¿y quién más? ¿Quién más fue sin pecado? Jesús, ¿verdad? Pero vemos a José y a Daniel como hombres de fe y hombres íntegros. Y todo el libro trata de esa integridad que manifiesta Daniel. Por otro lado, Daniel es importante porque viene a dar la esperanza al pueblo en medio de una tremenda derrota que estaba viviendo. Durante 70 años este pueblo de Dios, el pueblo hebreo, estaría viviendo en Babilonia, sin esperanza aparentemente, pero allí estaba Daniel. Y Daniel dio mucho que hablar para hablar del Dios de la esperanza. Por otro lado, Daniel fue un hombre prudente en su trato con los reyes, pero en esa prudencia nunca cedió a darle gloria a Dios, porque hay varias pruebas en su vida donde o dejas de dar gloria a Dios o te meto a donde lo metieron, al pozo de los leones, ¿verdad? Y Daniel se mantuvo firme, a pesar de que le costara la vida, que no le terminó costando la vida, Dios lo salvó, pero es un ejemplo de un carácter fiel hacia Dios, cueste lo que cueste. Por otro lado, Daniel es un profeta que Dios le concede visiones, y vamos a ver en esta serie de predicaciones cómo hay visiones del futuro que se han cumplido
y que se cumplirán. Así es que Daniel fue un hombre fiel, prudente, sabio. A ver, síganme diciendo, algunos de ustedes ya han leído a Daniel y ya lo conocen muy bien. ¿Qué más? ¿Qué hubo más? ¿Qué ves de categorías, de cualidades de Daniel? Fuerte, valiente, perseverante, hombre de oración, ¿no? Hombre de oración tremendo, trabajador, andaba a disposición de los reyes y lo mandaban a administrar regiones enteras de su reino. Responsable, siempre estuvo haciendo sin corrupción su trabajo. ¿Qué más podrías ver de Daniel? Leal, fue un hombre leal. En medio de tantos reyes por los que pasó, él se mantuvo siempre real. Era un hombre recto. Él no usó la política y salamarerías o estar hablando bien del rey en turno, no. Si tenía que decir algo, lo decía. Verdaderamente tenía que decir lo verdadero y aunque le costara la vida. ¿Te acuerdas que le dijo a Nabucodonosor, vas a enloquecer, te vas a convertir en loco? ¿Te acuerdas? Y lo hizo, se lo dijo. Así es que tiene muchas cualidades Daniel. Y quiero ver que veamos algunas cuestiones que dan el capítulo 1 y que hablan del carácter y de la forma, la manera en que él convirtió la derrota en que aparentaba estar su vida en victoria a través del Señor. Debemos de considerar que fue un hombre de decisión y las decisiones que tomó Daniel fueron riesgosas, pero lo vemos en su carácter de decisión. Nosotros normalmente no nos gusta tomar decisiones, preferimos estar en comodidad en nuestras vidas y dejar que la corriente nos arrastre. Eso es lo común en nuestras vidas. Pero de una forma u otra Dios pone sueños, deseos, pone en nosotros la claridad de que nuestra vida es para algo más, no nada más para quedarnos viendo la tele los miércoles en la tarde, o no nada más para estar ganando dinero y trabajando. La vida es algo más, pero muchas veces no tomamos la decisión de tomar la vida. Esperamos que los cambios lleguen, pero no vamos tras de los cambios. Y hay muchas excusas para no tomar decisiones sobre nuestras vidas en el deseo de seguir esos sueños y esos propósitos que sabemos Dios tiene para nosotros. El mayor freno para lograr los cambios es no tomar decisiones. Con las típicas frases, es que la verdad yo soy así y no puedo evitar ser así. Mira, más vale malo conocido que bueno por conocer. Tal como están las cosas, no puedo hacer nada conmigo, ya lo he intentado y no voy a cambiar. Así es que para tomar decisiones es necesario aceptar que necesitamos movernos de la manera en que estamos viviendo. ¿Qué es necesario quitar para tomar decisiones? Primero, las idealizaciones. ¿Las qué? Idealizaciones. Ponemos excusas para no cambiar porque estamos en búsqueda de las condiciones ideales. Si tuviera un mejor trabajo. Si tuviera mejor familia. Si la iglesia fuera mejor. Si el pastor me considerara más. Si tuviera una mejor esposa, un mejor esposo. Si mi familia no me limitara. El ideal que nos hace pensar, no, bueno, si se dan estas condiciones, entonces sí empiezo a cambiar. Por otro lado, tenemos que quitar el malestar confortable. Malestar confortable. A ver, repite conmigo. Malestar confortable. Gustamos quejarnos. Nos gusta quejarnos que no estamos bien, pero no hacemos algo para cambiar. Nos quejamos mucho, pero no hacemos nada. Y por otro lado, también necesitamos quitar el estar enfocados en el problema. Enfocarnos en el problema.
La atención se centra en el problema y no en la solución. Se centra en lo que nos oprime, pero no en la esperanza de lo que sí puede haber en tu vida. Nuestra mente se empieza a acomodar, a pensar que así estoy bien y no va a cambiar. La situación con mi esposa no puede cambiar. Esto ya es inevitable. Bueno, voy a mantenerme ahí, pero esto no puede cambiar. La situación con mis hijos no puede cambiar. Estos problemas que tengo, así están y ya. Nos enfocamos en el problema, pero no en la esperanza del cambio, en lo que puede venir. Y por otro lado, evidentemente también, el que nuestros miedos están amplificados. Amplificar los miedos, repite conmigo, amplificar. Tenemos que quitar el estar amplificando los miedos. Todo cambio trae riesgos. ¿Todo cambio trae qué? Riesgos. Y en general no queremos movernos, porque de una forma u otra nuestros miedos están ahí. Y uno de los principales miedos que tenemos es el miedo al fracaso. Lo he intentado tantas veces que voy a fracasar, mejor no hago los cambios. Ya no quiero exponerme a otro fracaso. Hay una frase que no me gusta, pero es muy real. Dice, no decidir es una decisión. Dejarme llevar y no decidir, ¿qué es? Una decisión. Estás decidiendo, al final sí estás decidiendo y estás decidiendo quedarte como estás. Y eso no está bien. Daniel no decidió dejarse llevar, decidió hacer el cambio, decidió tomar decisiones. Así es que una persona, Daniel, como nosotros, como tú y yo, tiene mucho que enseñarnos, porque nosotros también podemos ser como él. Tomar decisiones, dar saltos de fe. Primero, vamos a ver algunas características. ¿Qué decisión tomó? Decidió ser una persona fiel en lo poco. ¿Qué decidió? Ser una persona fiel en lo poco. Daniel 1:8, versículo 8, propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey. No dice aquí que propuso en su corazón ser muy bueno y llegar a ser exitoso y prosperar y metas muy altas. Él inició con lo que pequeño. Esto en principio es lo que voy a hacer. Decido en principio no contaminarme con lo que el rey y su comida nos están ofreciendo. Daniel empezó con algo poco en lo cual podía concentrarse. Y lo primero es que hizo su dieta alimentaria. Lo veía como contaminación. Él veía como contaminación porque formaba parte de una dieta, de una cultura diferente, y la Biblia para los hebreos tenía muy claro las cuestiones alimentarias en las cuales no debían de meterse. Así es que él decide, nada más legumbres, quiero legumbres, voy a comer verduras nada más. Los judíos podían comer, ¿qué podían comer los judíos? Barbacoa, ¿no? Borregos, pollos, también comían pollos, vacas, también comían vacas. O sea, tenían una dieta que no era vegetariana plenamente, pero él decidió empezar con lo poco. Ahorita me voy a concentrar en puras verduras. Eso es lo que voy a comer. Denme las verduras. Y para eso tomó la decisión de ser fiel en eso que podía controlar, en eso poco que podía controlar. Voy en la ruta, pero empiezo con poco. El Señor dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho, te pondré. Dice esto en la parábola Los Talentos. Así es que decide tomar un ayuno vegetariano, pero no fue fácil esto, porque en capítulo 1, versículo 12, cuando esto se lo propone al que se encarga de los alimentos, le dice, no, porque esto me puede costar la cabeza, no, y cuando te vean demacrado y flaco, el rey me cortará la cabeza. Y entonces le dice, versículo 12, te ruego que hagas la prueba con nosotros por 10 días, comamos verdura
y agua y haz la prueba. Y entonces por ahí entró la ruta del cambio. Pudo convencerlo 10 días a hacer las pruebas, y en base a eso él fue viendo que sí era exitoso en esos 10 días. Empieza con lo poco y Dios te dará lo mucho. Cuando nosotros vamos a una casa, estamos abriendo lugares de estudio bíblico, y lo que yo les propongo es que diario tomen un cuaderno y diario van a leer una fracción de la Biblia. No van a leer ni un capítulo, van a leer menos de un capítulo, pero háganlo, léalo y escriba: ¿qué me dijo Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? Yo espero que usted empiece con eso poco. No necesito ir a su casa para que ya lo empiece a hacer usted. Mire, vea la Biblia. Vámonos a Mateo 27. Por un ejemplo. Si usted tiene un capítulo de la Biblia, cada capítulo tiene los temas, el título del tema del capítulo, ¿no? Pero no es del capítulo, sino es de esa fracción de los versículos. Mateo 27, ¿cuál es el tema? Pero Jesús ante el Pilato, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta qué versículo llega? Son 2 versículos. En ese día lea 2 versículos. Escriba ¿hoy qué día es? 14 de septiembre, yo le pongo el día. ¿Hoy qué día es? Miércoles, ¿qué año es? 2020, también le pongo el año por si acaso. Entonces le escribo ahí, y escribo la cita, Mateo 27 del 1 al 2, lo leo. ¿Cuánto tiempo te va a quitar leer 2 versículos? Mínimo, yo creo que ni 3 minutos, ya los leíste. Los vuelvo a leer, medito, y entonces le pongo ahí mismo: ¿qué me dice Dios? Lo más importante. Entonces escribo: ¿qué me dice Dios? Y luego escribo: ¿qué le contesto yo a Dios? Es algo pequeño, ¿no? Es algo poco, ¿o no? Pero yo te reto a que lo hagas diariamente. Claro, esto es un ejemplo. Puedes empezar con Mateo. En los círculos a donde vamos les ponemos el libro que vamos a empezar todos juntos. Pero si tú ahí en tu casa empiezas a tomar retos, yo te invito a que tomes ese reto de estar escribiendo qué me dice Dios y qué le contesto yo a Dios. Al otro día va a ser, ¿qué tema dice? Ahí en Mateo 27, muerte de Judas. Ese día es más amplio porque va del versículo 3 al versículo 10. Del versículo 3 al versículo 10. Lo leo y entonces, ¿qué escribo? ¿Qué pregunta? ¿Qué me dijo Dios? ¿Y cuál otra pregunta? ¿O qué le contesto? ¡Pum! Y le escribo. Es un hábito devocional. En este caso es algo mayor que comer verduras, nada más. Es algo más fuerte. Es algo que tú puedes hacer. Como ejemplo, Daniel decidió en lo poco. En lo que sí podía hacer, esto sí lo puedo hacer. Esto sí lo puedo hacer. Señor, yo en esto sí lo puedo hacer. Puedo dedicar esta forma, este hábito de alimentarme con verduras, y esto te lo dedico a ti. Por otro lado, segundo aspecto, decida ser una persona que afronta retos. No le tenga miedo al reto. Decida ser una persona que afronta retos. Y mira, si tú ya eres cristiano, tú tienes que estar leyendo la Biblia a diario. Si no lo estás haciendo, esto es un reto para ti. Yo como tu pastor te estoy retando que si ya eres cristiano lo hagas. Y si no eres cristiano y quieres ser cristiano, lo hagas también. Decida ser usted una persona que afronta retos. Daniel se propuso no contaminarse.
y sabía que había retos por delante y asumió las consecuencias y los costos de tomar decisiones. Mira, la situación no era fácil, el guardia tenía sus órdenes y en el versículo Dios, lo que ya les comenté, le dijo a Daniel, me van a cortar la cabeza. En ese diálogo se observa el reto que significaba llevar a cabo esa misión que se había puesto Daniel de manera individual. Había oposición ante esto porque pues, había todo un sistema de alimentación que el rey había establecido y se enfrentaba a eso. ¿Sabe usted que cuando usted enfrenta los cambios en la dirección a Dios, va a haber oposición? ¿Quién va a ser el principal opositor a que usted se meta más con el Señor? ¿Quién cree? Ya algunos dicen mi esposo, no, mi esposo. Otros dicen mi esposa, no, mis hijos, no, el trabajo. ¿Quién es el principal enemigo de usted? Usted mismo, usted, su flojera, su desorden espiritual. Usted es el principal enemigo de usted mismo. Usted tiene que afrontar retos y decidir tomar el reto del cambio. Tiene que ver con confrontarse con usted mismo. Y yo te animo a que tú tomes el reto. Es más, yo soy el oficial del rey y te estoy diciendo, no, pues, ¿sabes qué? Tu viejo hombre no te va a mandar matar. Y tú contestas, voy a probar 10 días, mira, 10 días. A ver, contesta eso. Aquí nada más la única que contestó. A ver, ¿quién más? Prueba 10 días, pero hazlo 10 días. Yo creo que 10 días tu viejo hombre se va a hacer tonto por ahí y ni se va a dar cuenta, pero tú tomaste la prueba de 10 días y vas a ver los cambios. Vas a ver cambios en tu vida, pero hazlo. A ver, yo no te estoy apuntando con una pistola, pero ¿podrías tomar un reto de cambio? ¿O no? ¿O no? No, yo, no, así déjeme, pastor, yo estoy bien. ¿Podrías tomar el reto del cambio? Ángelo, te acabas de discipular y tenías el compromiso de estar haciendo tus devocionales. ¿Lo estás haciendo? Ah, eso, qué bueno. ¿Y ustedes? ¿Lo están haciendo? ¿Arturo? Hazlo. Acepta los retos del cambio. Por otro lado, Daniel 1:9. Otra decisión que veo que Daniel hizo en el capítulo 1. Miren qué decisión tan tremenda. Tercer aspecto, decida ser una persona gentil. Daniel lo decidió ser gentil con los demás. Fíjense lo que dice Daniel 1:9. A ver, velo. ¿Qué dice ahí? Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Te lo voy a poner en la versión internacional con un español más moderno. Dice, y Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. ¿Que se ganara qué? El afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Daniel, a pesar de la tensión en la que vivía, un nuevo hogar, sin familia, la derrota de su pueblo, nuevos dioses, a pesar de toda esa tensión, él se dispuso a ser gentil con los oficiales del rey y con la gente en general. También actuó en su gentileza que se ganó el afecto de los guardias. Imagínate cómo se habrá ganado el afecto de los guardias. Los guardias policías, judiciales, imagínate, son mal encarados, es gente que se ha topado con la muerte, no le importa que compadecerse de nadie. ¿Cómo le haría para ganarse el afecto de los guardias? Pues él lo hizo. De una manera u otra, los guardias lo veían a bien. Ahí viene Daniel. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros
nuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres. En Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza. Un cristiano tiene esa oportunidad, ese poder para ser gentil. Y mira, la prueba, tu familia. ¿Eres gentil con los tuyos? Ahí es donde se ve, porque es muy fácil. Si yo llego a tu puesto de barbacoa, vas a ser bien gentil, ¿verdad? ¿Cuántos pastorcitos? 4, yo le doy buen precio. ¿Por qué? Porque soy un comprador, ¿no? Y a los que te compran, sí, todo risueño. Pero llegas a tu casa y ¿qué tal? Tú, sírveme, ándale. Ya, te dejo, ya. Ni das las gracias, ni dices nada, ni pides perdón. ¿Hace cuánto que no pides perdón? ¿Por qué? Pues así soy, ¿qué? Total, ¿no? Bueno, si eres cristiano, dice la palabra de Dios que tu gentileza debe ser conocida entre todas las personas, principalmente entre tu familia. ¿Eres gentil con tu familia? ¿Sí? Bueno, ahora, y si se trata de un enemigo, imagínate, el guardia pues era el enemigo. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Dale de comer y dale de beber. ¿Qué haría Daniel para ganarse a los guardias? Pues haber estado atento a la necesidad del guardia. Ya me imagino ahí todo el día ahí cuidando los cuartos de los que traía del reino, de los diferentes reinos, y ahí estaban. Y yo creo que no podían ir por un vaso de agua, entonces seguro Daniel veía qué necesidad, le traían su comida, le traían su bebida. Oiga, ¿le gusta el vino a usted? ¿Le gusta agua? ¿Quiere tomar agua? Iba y le llevaba el agua. Y ya te imaginarás a los compañeros, no sus amigos cercanos, sino los compañeros, como, ahí está el lambiscón, míralo, a Daniel. A él no le importaba lo que le dijeran, él veía la necesidad del otro y él trataba de suplirlo. ¿Cómo es alguien gentil? Es alguien comprensivo, es alguien amable, es alguien transparente, es alguien caballeroso. Un hombre gentil, una mujer gentil es buena amiga, es un buen amigo, es alguien confiable y es alguien interesado en el otro. Y es algo que se siente, ¿no? Porque lo ves de corazón. Alguien que es hipocritón, como que es gentil, pero es lambiscón. No, este no es tan gentil. Pero yo creo que Daniel sabía hacer este carácter, esta forma de ser, que se veía la realidad de que quería ser bueno. Quería ser bueno con los demás. Y mira, en el capítulo 2 nos habla que hubo un problema muy grave porque Nabucodonosor tuvo un sueño y cuando llamó a sus sabios, a ver, interprétenme el sueño, los sabios llegaron y dijeron, sí, platícanos tu sueño, nosotros te lo interpretamos. Y Nabucodonosor le dice, no, ustedes díganme qué soñé, si de veras tienen contacto con lo sobrenatural, díganme qué soñé. Y entonces, hoy no, pues nadie sabe, Señor, eso es imposible, eso nadie lo puede saber. ¿Verdad? Pues los mando matar. Y Daniel dice, ahí lo ves, lo vas a leer, que pues metió con los guardias, les dice, ¿por qué nos van a mandar a matar a mis maestros y a mí? A todos nos van a mandar. Y entonces el guardia le dice, no, pues es que no pudieron, tuvo un sueño, no supieron interpretarlo y Nabucodonosor ha dicho que le digan qué soñó. Y dice que lo presentan ante el rey a Daniel. Y Daniel se presenta ante el rey y le dice, Señor, mañana yo te doy a conocer el sueño. Y uno dice, metiéndose en el texto y pensando en cómo sería en esos palacios su contacto con los guardias y con el rey, pues tendría que haber abierto el corazón de los guardias para confiar en que Daniel no iba a ser una tontería, ¿no? Entonces se ganó, realmente fue un hombre que se ganó el corazón de los oficiales del rey. Por otro lado, como último aspecto, decida ser responsable en las tareas que le asignen. Y tenemos
tres aspectos que ya vimos. ¿Cuál es el primer aspecto? Decida ser una persona fiel en lo poco. Tome decisiones en lo poco, pero tómelas, no espere, tómelas. Segundo aspecto, decida ser una persona que afronte retos, afronte el retos. Tomar decisión es afrontar retos. Tercero, decida ser una persona gentil. Porque miren, cuando usted se meta en este asunto de los retos y del cambio, va a haber tensión en usted. Así es que cuide la gentileza, pídale a Dios, Señor, yo quiero tener tu corazón, el corazón de Cristo en mi vida, el corazón de Daniel en mi vida. Señor, pon en mi vida de tu espíritu y hazme una persona gentil. Y cuarto, decida ser responsable en las tareas que tiene asignado. Fíjese, versículo 17 y 18. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia y al final entendieron toda clase de ¿qué? Literatura y ciencia. Ya me imagino, literatura 1, semestre 1, literatura 2, literatura 3, literatura 4, física, química, matemáticas, 1, 2, 3 y 4, y luego la quinta y la sexta. Bueno, así están luego en las universidades, que no hay un 1, ni física 1, ni 2, sino hasta 6, 7, 8. Y yo creo que en ese tiempo ha de haber sido bastante dura las asignaturas de materias. Así es que Dios les dotó a los 4, a Daniel y a sus 3 amigos, lo suficiente para meterse responsablemente en lo que tenían que aprender. Y además, dice ahí, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Y dice, versículo 18, cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Este rey Nabucodonosor era alguien muy inteligente y evaluaba a él mismo a los estudiantes, así es que diríamos que era un doctorado en ciencias y está reconocido que efectivamente fue un tremendo rey, este Nabucodonosor. Así es que él examinaba a sus estudiantes y los calificaba y se quedó pasmado porque, oh, qué bien han aprendido, a ver, ¿qué dice tal libro en la página 56? Y pum, les decía, a ver, pero entonces, ¿cuál es la reacción si se juntan estos metales con estos otros metales y estos líquidos? Y pum. Algo así, me imagino, no me la sé bien, pero me gusta imaginarme la Biblia. Y entonces, qué bien, puro 10. ¿Por qué? Porque ellos habían sido responsables en las tareas que le asignaban. ¿Habían sido qué? Responsables en las tareas que le asignaban. Ahora te estoy asignando una tarea. Como tu pastor te las estoy asignando. ¿Ya supiste cuál es, verdad? Si no estás leyendo la Biblia, tienes que leer la Biblia. Tienes que escoger uno de los evangelios, el que tú quieras. Y tienes que leer, no te pido un capítulo entero, te pido lo que sería lo que corresponde a ese tema. Pero lleves un cuaderno. Vas a ser responsable en eso. Para aquellos que ya soy su pastor, aquellos que vienen de invitados, no se preocupen, no tengan miedo. Pero aquellos que ya soy su pastor, tienes esa tarea. ¿Qué dirás? ¿Aceptarás el reto o no lo harás? ¿Qué harás con tu vida? ¿Cómo terminarás tu vida? ¿Cómo terminarás tu vida? ¿Estarás siendo un vencido o un vencedor? Daniel inició su vida muy difícil, muy dolorosa, lleno de pérdidas, pero terminó su vida en la victoria del vencedor. ¿Cómo terminarás tú? ¿Qué estarás haciendo con tu vida? ¿Cómo quieres terminar?
vencido o vencedor. Danos la oportunidad, Señor, de ser más que vencedores, como lo dice tu palabra. Yo quiero ser así. ¿Tú lo quieres hacer también? Está en tus manos. Tú decides. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar este canto. Queremos ser más como Cristo. Jesús, haz mi carácter tal como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter tal como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser.